Si tú sientes un deseo incontrolable por evitar ciertos alimentos, quizás sufras de algún grado de adicción, y en este video te voy a hablar de los alimentos que más comúnmente te generan adicción, porque es muy importante que tú sepas qué alimentos te están enfermando. Una mala alimentación te provoca diabetes, presión alta, problemas de colesterol y problemas de peso, pero el problema es que estos malos alimentos, entre comillas, te generan algún tipo de adicción. Y por adicción, haz de cuenta que el mecanismo de recompensa que sucede en el cerebro al consumir drogas psicoactivas es casi idéntico cuando comemos estos alimentos. Por eso es muy fácil hacernos adictos a este tipo de comida que de paso te enferman y te provocan todas estas enfermedades. Y de esto vamos a hablar en este video. La comida más adictiva que existe hoy en día es la pizza. La pizza se come en todo el mundo. Difícilmente encuentras a una persona que no come pizza. Incluso la gente que no come queso resulta que sí come pizza. El principal ingrediente en la elaboración de la pizza es la harina de trigo. El trigo no es un mal alimento, pero para hacer la harina lo tienen que procesar, y en este procesamiento le quitan proteína, fibra y vitaminas que hacen que el trigo sea un alimento balanceado. Por ende, la harina de trigo procesada es un alimento no balanceado. En otras palabras, es una bomba de placer para tu cerebro por su alto contenido en carbohidratos refinados que perjudican tu salud, pero estos, al estimular la liberación de dopamina en tu cerebro, hacen que se te olvide de sus efectos negativos. El chocolate es quizá el segundo alimento más adictivo. ¿Cuánta gente conoces que no puede dejar de comer chocolate? Y pregúntate cuánta gente es adicta al brócoli. Difícilmente, porque el brócoli es un alimento balanceado sin azúcar agregada. El chocolate negro tiene propiedades muy buenas para tu salud sin duda, pero estamos hablando de un chocolate más de 70% cacao y sin azúcar agregada y sin jarabe de maíz, un endulzante muy tóxico para el cuerpo. El chocolate común, que se vende en todos lados, contiene muy poco cacao. De hecho, el principal ingrediente es el azúcar. Hasta 3 cucharadas de azúcar por barra de chocolate tamaño promedio, y esto hace que sea tan difícil de dejar de comer chocolate. Y el tercer alimento más adictivo, al menos en México, es el pan. El pan es uno de los alimentos que rara vez la gente puede dejar de comerlo, porque estamos tan acostumbrados a su consistencia y su sabor que no lo podemos eliminar por completo de nuestra dieta. No importa de qué tipo de pan estemos hablando, con excepción de los panes que utilizan harina de almendras o de coco. El resto de los tipos de pan utilizan ingredientes como la harina de trigo procesados, es decir, refinados, y este proceso de refinamiento para hacer la harina que despoja de los nutrientes saludables de estos alimentos. Además, generalmente contienen mucho gluten, la cual es una proteína inflamatoria que causa estreñimiento, colon irritable, te predispone a alergias e infecciones recurrentes. El pan es un alimento que se recomienda disminuir su consumo. Inténtalo y verás cómo bajas de peso, tu sistema digestivo se balancea y notarás cómo se controla mejor tu nivel de azúcar y colesterol. Los refrescos cargados de azúcar, sin lugar a duda, la Coca-Cola es la más consumida a nivel mundial, y estos son una bomba de azúcar literal. En estos refrescos no contienen nada de nutrientes, es decir, tienen un aporte nutritivo del 0%. No le aportan nada a tu cuerpo, pero como están cargados de azúcar, estimulan mucho la liberación de neurotransmisores en tu cerebro que generan bienestar, calma y una sensación de sentirte bien. No es raro que la gente consuma estos cuando están aburridas, tristes o cuando tienen sentimientos de soledad. Tu cuerpo buscará más seguido esta recompensa positiva y te hará tomar refrescos con mayor frecuencia. ¿Te has preguntado qué es lo que hacemos cuando hay una reunión o una fiesta y a esa fiesta va a acudir una persona que va saliendo de adicción al alcoholismo? Obviamente no vas a tener alcohol para que no tenga tentaciones esa persona y no tenga una recaída. O bien sucede lo mismo si es una persona que va saliendo de una adicción a algún tipo de droga psicoactiva. Obvio, no vas a tener drogas para que no tenga tentaciones. Pero con la comida sucede todo lo contrario. Cuando tú intentas o estás empezando a cambiar hábitos y empezando a evitar este tipo de alimentos adictivos que son
altos en carbohidratos refinados y altamente procesados, vayas a donde vayas vas a encontrar este tipo de alimentos, sea la reunión que sea. O sea que siempre va a haber muchas tentaciones alrededor tuyo. Y a esto súmale la presión social de que cuando acudes a reuniones o fiestas tienes que comer el pastel, etcétera, porque si no lo haces puede ser visto de mala manera o incluso ellos lo pueden tomar como una falta de respeto o mala educación. Pero existen formas de que cambies hábitos y de que te mantengas alejado de ese tipo de alimentos adictivos sin que te genere algún conflicto personal, familiar o social. Así que te invito a que te suscribas al canal porque te voy a dar muchas recomendaciones en los próximos videos de cómo puedes generar nuevos hábitos saludables sin que tengas conflictos con las personas con las cuales vives. Las sabritas de bolsa, a que no puedes comer solo una. ¿Sabías que existe un argumento científico detrás de este eslogan? Cuando comemos proteínas y grasas, el estómago y el intestino liberan unas sustancias que le dicen a nuestro cerebro que ya estamos llenos. Además, las proteínas y las grasas estiran nuestro estómago y esto también nos hace sentir llenos. Pero con las sabritas de bolsa no sucede esto. Las sabritas son carbohidratos refinados sin proteínas y no contienen grasas saludables y estas fórmulas esquivan los mecanismos de saciedad de nuestro cuerpo. O sea que puedes seguir y seguir comiendo porque tu cuerpo no te va a decir que estás lleno. A que no puedes comer solo una es científicamente cierto y tristemente utilizan este conocimiento científico para envenenar a la gente. El sexto alimento más adictivo son las galletas. ¿Quién se molesta si le regalan un detalle como una caja de galletas? Las galletas son un refrigerio fácil de transportar y almacenar en cualquier lugar, en tu oficina, en el carro, en la alacena e incluso en tus bolsillos. Por estas razones son uno de los alimentos más adictivos. Su principal ingrediente, como todos los demás, son los carbohidratos, endulzados con saborizantes artificiales y rodeados de grasas sintéticas que tapan tus arterias. Es muy fácil de obtener galletas, todo mundo las vende e incluso existen máquinas expendedoras en muchos lugares de trabajo para que la gente tenga acceso a este snack insaludable todas las veces que quiera. Y por último tenemos las papas fritas. Si quieres poner un negocio de comida, lo más fácil es vender carbohidratos refinados. Son baratos, adictivos y a todo mundo les gusta. Y no pueden faltar las papas fritas en tu menú con o sin queso. Las papas fritas con papas despojadas de sus propiedades benéficas, preparadas además con aceites sintéticos como las grasas trans. El cerebro no puede resistir a este alto contenido de carbohidratos y grasas trans. Generalmente acompañan al platillo principal como las hamburguesas. Además, es común utilizar algún tipo de aderezo o dip para acompañar estas papas fritas, con lo que aumentamos más el consumo de sustancias químicas cancerígenas y adictivas. Tampoco se trata de que nunca consumas estos alimentos, no. Lo puedes hacer de manera ocasional, pero es muy importante que tú te mantengas en el control de tus decisiones y que no sean atracones descontrolados por ansiedad. Esto lo puedes lograr siguiendo una dieta desintoxicante de azúcar con una dieta baja en carbohidratos e incorporando el ayuno intermitente, porque tu cuerpo se va a sentir tan bien que va a hacer todo lo posible por mantenerse alejado de esos alimentos que te están intoxicando.